querida iglesia. Avanzamos esta mañana con la predicación de la palabra. Yo invito a la iglesia a abrir a su Biblia en Lucas 19, versículo 28 al 44. Dice lo siguiente: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatalo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Todos sabemos que hace más de 2000 años Jesús estaba entrando por las calles de Jerusalén en su última semana antes de ser muerto en esa cruz y de resucitar al tercer día. Pero es muy interesante, iglesia, la manera como Jesús hace esa entrada triunfal, como llamamos. En los estudios de la historia vemos que en 54 después de Cristo, el emperador Claudio decretó una celebración llamada triunfo para un general romano llamado Custodio, que había ganado una gran batalla en contra de los bretones. Entonces, para honrar a ese general victorioso, fue decretado el triunfo. Pero, ¿qué era ese gran hecho de celebración y de honra a ese general? ¿Cómo funcionaba esa celebración? El triunfo era justamente una entrada de un general victorioso en Roma. Esa ceremonia, ella era política y también era religiosa. Era un desfile por las calles de la capital del imperio. Era tan intenso que las calles de Roma eran perfumadas por inciensos y todo el pueblo se paraba por las calles y aplaudían a ese general que había vencido con éxito la batalla. Ese desfile humano decretado por ese emperador empezaba primeramente con la entrada de los enemigos que habían sido vencidos. Ellos pasaban inaugurando esa entrada presos en corrientes.
para mostrar que habían sido derrotados. Después de esos enemigos empezaba a pasar todo el tesoro que había sido conquistado en la batalla. Después entraban los músicos y por fin entraba un carro de oro que era llevado por 4 caballos blancos, y adentro de ese carro de oro, ese carruaje, estaba asentado gloriosamente el general victorioso de la batalla. Su ropa era bañada a oro. En su mano derecha llevaba un cetro de oro. Y no solamente eso, en su cabeza llevaba una corona de oro tan grande y tan pesada que necesitaba de siervos ayudando en la parte de atrás a sostener esa corona. Detrás de ese general seguía su ejército, sus soldados, sus militares, que marchando, ellos gritaban elogios y alabanzas y honras a su general. Era de esa manera que los victoriosos eran alabados en Roma, en carruaje de oro, con ejército a su alrededor, con enemigos derrotados caminando hacia adelante, para que entonces el pueblo todo pudiera ver el éxito de la batalla. Si hay algunas palabras, querida iglesia, que podemos utilizar para describir esa entrada triunfal de ese general, sería gloria, fuerza, ostentación, poder. Ahora, en el texto que hemos leído en las Escrituras, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, otro personaje completamente diferente es describido, y él también tiene una entrada triunfal: Jesús. Pero Jesús, en su entrada triunfal, también no avanza solito, no avanza solo. Él está acompañado no con una multitud de ejército, como era con ese general romano, pero con una multitud que lo seguía y que había sido tocada por él a lo largo de sus 3 años de ministerio. Una multitud que había sido curada, liberada, rescatada, tocada por su mensaje. Y esa multitud lo acompañaba con una expectativa. Esa marcha de Jesús hacia Jerusalén en una entrada triunfal despertaba algo en el imaginario de Israel, de todo ese pueblo que lo seguía. Y era una imagen muy específico. Pasa que muchos años antes de la entrada triunfal de Jesús en ese instante, en esa misma época, Dios, la palabra dice que con su mano poderosa y con su brazo extendido había sacado al pueblo de Israel del cautiverio del Egipto y conducido a ese pueblo a una tierra donde salía leche y miel. De la misma manera como el pueblo a ese instante que estaba oprimido por el Egipto y fue liberado por el Señor, de la misma manera los judíos, aquí en Lucas 19, ellos también vivían bajo una opresión romana. Ellos también cargaban una expectativa en esa entrada de Jesús, que ese Jesús que estaba triunfando en esa entrada, también iba a traer una liberación política que iba a restaurar su dignidad y que iba a restaurar la libertad de Israel. Esa era la expectativa de los judíos hacia Jesús, hacia esa entrada triunfal. La entrada de Jesús fue larga, fue ardua, fue difícil, fue un camino íngreme. Dice que tuvo que pasar por el desierto de la Judea. Y eso es muy diferente a lo que vemos de una entrada del general romano. Hay tanta diferencia entre esos dos.
En la entrada de Jesús no hay ostentación. Las marcas de la entrada de Cristo por las calles de Jerusalén no es ostentación, no es imposición, no es poder humano. Las marcas de la entrada de Cristo por las calles de Jerusalén son simplicidad, compasión, amor, humildad. Esas son las marcas dejadas por Jesús, nuestro Rey, por las calles de Jerusalén. Fueron sus marcas dejadas en Jerusalén pocos días antes de ser crucificado, de morir por nosotros y de resucitar al tercer día. Son marcas de humildad. La humildad de Jesús puede ser vista en tres aspectos. El primer aspecto es la manera como Jesús se presenta. Es la manera como Jesús se permite ser visto por todo el pueblo, por toda la sociedad. Podemos ver su humildad en ese primer punto. El texto bíblico nos dice que Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. El instrumento que los victoriosos normalmente cargaban después de una victoria, después de una guerra vencida, era un mensaje público diciendo cuán poderosos ellos eran. Por eso que el general romano, después de su éxito en 54 después de Cristo, ingresó en Roma, por las calles de Roma, en un carruaje de oro llevado por 4 caballos. Pero Jesús, cuando entra por las calles de Jerusalén, Él no es llevado por un caballo blanco. No es llevado por un carruaje, no es llevado en lujo o ostentación, pero Él entra montado en un pollino. Y detalle, querida iglesia, ese pollino ni era suyo, era un pollino prestado. Es así que el rey humilde decide entrar en Jerusalén poco antes del momento más importante de toda la historia de la humanidad, cuando se entrega en esa cruz. Y en cuanto Jesús entra y pasa por las calles de Jerusalén, el pueblo, la multitud que lo seguía, gritaba lo siguiente: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En el Evangelio de Marcos 11, versículo 9 al 10, dice que el pueblo gritaba: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! O sea, queridos, ellos gritaban básicamente lo siguiente, trayendo para nuestras palabras, nuestro vocabulario. Ellos miraban a Jesús ingresando en las calles de Jerusalén y gritaban: ahí viene nuestro libertador, ahí viene ese que va a restaurar a Jerusalén, a Israel, y va a devolver la dignidad a nuestro pueblo. Ahí viene ese que tanto esperamos. Y es verdad. Ese hombre que estaba en su entrada triunfal, asentado en un pollino, era la respuesta para los judíos. Ese hombre también es la respuesta para toda la humanidad. Pero él tiene una postura muy diferente de la esperada. Y el apóstol Pablo describe la actitud de Jesús en Filipenses 2, de 5 a 8, que dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios,
Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Seguimos a un Cristo humilde que deseó esvaciarse, decidió humillarse por amor y por rescate a su pueblo. El Rey de los judíos, el Salvador de la humanidad, entrando por las calles de Jerusalén, asentado en un animal pequeño y simple. La segunda manera como podemos ver la humildad de nuestro Rey es a través del camino en lo cual Jesús decide cumplir su misión. La manera como Jesús decide cumplir los proyectos de Dios. La multitud en ese momento esperaba un Mesías político. Los discípulos esperaban un Mesías político. Pero Jesús no viene para cumplir su misión por la imposición en ese momento. Él viene a cumplir su misión por la entrega de sí mismo. La misión de la historia, la misión de la redención de nuestra historia no fue hecha solamente a través del poder de Dios. Queridos, si Dios hubiera utilizado solamente su poder para rescatarnos, íbamos a ser destruidos. Solamente el uso del poder de Dios en dirección al hombre caído iba a destruir ese hombre caído. Entonces la misión de la redención fue hecha principalmente con el amor y la misericordia de Dios. Eso significa lo siguiente: Jesús decidió seguir el camino del dolor, del sufrimiento, de la muerte, para que la voluntad de su Padre fuera hecha, salvarnos misericordiosamente. La multitud que acompañaba a Jesús, según sus propias expectativas limitadas y fallas, gritaba: ¡Hosana en las alturas! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Queridos, ese Hosana, yo sé que muchas veces cantamos en la alabanza: Hosana, Hosana en las alturas, como si fuera un clamor tranquilo, un canto tranquilo. Pero en realidad, Hosana en las alturas es un grito de socorro. Hosana en las alturas es el grito de alguien que está bajo una opresión y clama por auxilio. Es como si alguien pudiera decir: Hosana en las alturas, nuestro auxilio, nuestro socorro ya llegó. Hosana en las alturas, sálvanos, libertador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene para liberarnos de ese yugo, para liberarnos de esa opresión. Pero esa alabanza solo sucedía en cuanto a sus ojos de la multitud, según su expectativa, Jesús hacía lo que ellos deseaban en su corazón. En cuanto ellos miraban para Jesús entrando por las calles de Jerusalén, según su expectativa, que era limitada y falla, entonces había alabanza,
Había adoración, había celebración, ropa lanzada al piso, personas rendiéndose. En cuanto ellos miraban para Jesús y entendían que Él iba a responder a sus expectativas. Pero cuando esa multitud percibe que Él no era el Mesías que ellos deseaban, un Mesías según sus propias expectativas, en lugar de gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa multitud gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Con la misma fuerza que en ese instante gritaban, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pocos días después, esa misma multitud mira al mismo Jesús y grita, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Parecía en Lucas 19 que todos aquellos que ponían sus ropas en el camino y clamaban Hosana deseaban tener a Cristo como un rey espiritual. Pero no era así. Ellos deseaban un libertador únicamente temporal. Y cuando ellos descubrieron que ellos estaban engañados, empezaron a odiar a Jesús en la misma proporción con lo que habían amado a Jesús en su entrada triunfal. Es muy fácil, queridos hermanos, alabar a Jesús en cuanto Él se parece con aquello que deseamos. Es muy fácil gritar públicamente, este es mi rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, en cuanto este rey me guía por caminos que yo deseo, me guía por caminos que yo deseo. Pero ¿cómo reaccionamos cuando Jesús nos revela que su camino no es como nuestro camino? O que muchas veces la voluntad del Padre no va a ser como nuestra voluntad. O que muchas veces sus pensamientos no van a ser como nuestros pensamientos, nuestras expectativas. Porque la palabra dice que sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Será que nosotros no hacemos igual a los judíos? Jesús, si usted no responde a mis expectativas, entonces usted no sirve, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Jesús, queridos hermanos, no se dejó llevar o engañar por la celebración de la multitud. Él sabía que los gritos de celebración de ese momento en la entrada triunfal se iba a transformar, convertir en gritos de acusación a los pies de la cruz, por expectativas que no habían sido suplidas. Aún así, sabiendo de eso, sabiendo de la acusación que él iba a sufrir, nuestro rey humilde decidió entregarse por un pueblo indigno. Sabiendo de eso, del dolor que él iba a sufrir por no atender a nuestras expectativas, nuestro rey humilde se entregó en la cruz. No fue asesinado, no fue sorprendido, él se humilló, él se entregó. Sabiendo de eso, él decidió seguir la voluntad de su Padre y no los aplausos humanos. Nuestro rey humilde dejó para mí y para usted, para nosotros iglesia, los pasos que debemos dar. Ese rey humilde que no se deja llevar por alabanzas inconstantes de hombres, pero por la voluntad de su Padre. Aunque esa voluntad exija renuncia, entrega, sacrificio, dolor. La palabra dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna. Fue así que nuestro rey dio sus últimos pasos, ¿no? Poco antes de ser muerto en esa cruz. Y el tercer punto que vemos, en el cual vemos la humildad de Jesús, es ver que Él es un rey humilde que llora cuando ve la realidad de Jerusalén. Un rey que siente dolor por su pueblo. En ese momento, queridos, en esa época, lágrimas demostraban debilidad. Lágrimas demostraban debilidad. Aún más si esas lágrimas salían de los ojos de un rey. En la entrada triunfal de un rey, la última cosa que debería aparecer eran lágrimas. Pero la Biblia dice que el amor de Jesús por Jerusalén, el amor de Jesús por su pueblo, el amor de Jesús por la humanidad es tan grande que cuando ve a Jerusalén y cuando está bajando del monte de las oliveras, la palabra dice que Él lloró profundamente. Jesús lloró profundamente. Solo hay 3 registros en toda la Biblia diciendo que Jesús lloró. El primero delante de su amigo muerto Lázaro. Segundo en el jardín de Getsemaní, arrodillado, sudando sangre, aceptando la voluntad del Padre. Y tercer momento, cuando Él mira hacia Jerusalén. ¿Y por qué nuestro Rey humilde, Jesús, llora en ese momento? Porque Él percibe que Jerusalén no va a poder disfrutar de la paz que le ofrece. Ella no va a disfrutar de esa paz porque ella no comprende quién Él era. Jerusalén significa ciudad de paz, pero es interesante como la ciudad de paz, de la paz, por no entender quién en verdad era el príncipe de la paz, por no entender quién era Jesús, siguió caminos de sufrimiento y de caos. Basta que estudiemos la historia de Israel. Los años siguientes, la historia de los judíos, los años siguientes, para ver que ellos siguieron camino de caos. Así también por nosotros, muchas veces pasamos por caminos de caos, de sufrimiento, porque no comprendemos quién es nuestro Dios, porque no conocemos en verdad e intimidad a nuestro Cristo, porque servimos a un Dios, a un Cristo que tiene que ser como lo que yo quiero, según mis expectativas y no según lo que Él es en verdad. Pero, iglesia, nuestro rey humilde, lloró profundamente por su pueblo. Y no solo lloró por su pueblo, sino también llamó a su pueblo, así como nos llama también. Ese mismo rey nos dijo lo siguiente en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Como es el Señor, así también tiene que ser su siervo. Si nuestro Rey asumió esa humildad, debemos hacer lo mismo. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Rey humilde. Humildes en la manera como nos presentamos. No en desear ostentación, lujo, aplausos o reconocimiento. Humildes en la disposición de seguir la voluntad de Dios, los proyectos de Dios, los principios bíblicos, aunque eso cueste nuestra entrega, aunque cueste renuncia, sacrificio, aunque cueste cruz. Humildes para sentir el dolor por el perdido. Humildes para llorar por los que no han sido alcanzados todavía.
así como Jesús lloró profundamente por Jerusalén. Humildes para sentir el corazón de ese rey. Entonces, iglesia querida, yo quisiera orar en nombre de Jesús, bendiciendo a usted que está mirando ahora, a mi vida también. Y clamemos juntos para que el Señor pueda llenar nuestros corazones de esa misma humildad que Cristo tuvo. Y con eso vamos a cumplir el propósito del Señor. En nombre de Jesús. Señor, en este momento bendecimos a tu iglesia. Bendecimos tu propósito para esta iglesia tan preciosa. Desde los pastores, los líderes, los miembros, los que recién están recibiendo tu palabra. Bendecimos a cada uno, Señor, y clamamos para que tu Espíritu Santo pueda quebrantar nuestros corazones y llenarnos de esa humildad santa y divina. Queremos parecernos a nuestro Señor. Queremos en verdad tener intimidad con el Señor. Conocer al Señor no según nuestras expectativas, pero según su palabra. Por eso, Señor, bendecimos la intimidad de esta iglesia con el Señor. Ese lugar de intimidad donde el Señor se revela a nosotros. Y que en nuestra boca sigamos alabando al Señor, aún en medio de frustraciones y de luchas. Oramos para que esta semilla, esta palabra sea vida en nuestros corazones y pueda dar frutos para la vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Amén.